Y la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, pidió a los coordinadores de las bancadas en la Cámara de Diputados convocar a un periodo extraordinario para sacar adelante la reforma laboral. Informaron que es urgente, ya que en la actualidad la tasa de desempleo en México se ubica en un 5.2% de la población económicamente activa. 13.757.000 mexicanos, es decir, 28.76% de la población ocupada está en la informalidad, más del 28%, cifras alarmantes, y también pues no tienen acceso a la protección de sus derechos. La dictaminación de la ley de lavado de dinero. Gracias, presidente. Sí, diputado. Y precisamente para hablar sobre este asunto, agradezco que nos haya tomado la llamada Javier Lozano, quien es exsecretario del Trabajo. Muy buenas noches, Javier, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Rebeca, muchas gracias por la oportunidad y un saludo respetuoso al auditorio. Muchas gracias, Javier. Bueno, Javier, si hay alguien experto y si hay alguien que ha llevado este tema a lo largo pues ya de muchos años, ya no te encuentras en la Secretaría, ahora estás como candidato al Senado, pero si alguien tiene la vista panorámica de cómo está la situación actual de la vida laboral de los mexicanos, eres tú. ¿Cuál es tu panorama? Mira, lo primero que hay que decir es que no debemos ya seguirnos peleando por el diagnóstico. Desde el gobierno del presidente Calderón, cuando yo estaba como secretario, pero él mismo reconoce que lo que tenemos en materia laboral no es ni suficiente ni satisfactorio. No tenemos los empleos que necesitamos, todavía hay gente, mucha, 2,5 millones de mexicanos que están buscando afanosamente un trabajo sin encontrarlo. Los niveles salariales tampoco son los que necesita una familia para vivir holgadamente. La informalidad que se comentaba hace un momento es mayor incluso de estas cifras que se estaban comentando, pero en mucho por la obsolescencia de una legislación que no brinda la seguridad jurídica que requieren los inversionistas, que finalmente son quienes crean las fuentes de trabajo. La justicia laboral es lenta, hay corrupción, sí tenemos muchos problemas, la opacidad de la vida sindical y del manejo de los recursos patrimoniales de los sindicatos es la regla general y no la excepción. Entonces, claro que hay muchos problemas, yo creo que ya no hay que detenernos tanto en el diagnóstico. México, en este rubro, como en tantos otros, Rebeca, está sobrediagnosticado. Hay que ver cómo le hacemos para dar el paso siguiente, para ir más o menos, ¿verdad?, paliando los efectos negativos de esta ineficiencia del mercado laboral, cómo podemos ir avanzando en la agenda de competitividad, cómo podemos ir dando empleo a los jóvenes por vez primera, que no los contratan porque no tienen experiencia, pero que no tienen experiencia porque nadie les da la oportunidad de su primer empleo, cómo podemos hacer para aumentar la productividad, generar más riqueza y con eso mejorar los ingresos de los trabajadores, darle su lugar a los grupos vulnerables y todo eso que estoy comentando, agilizar la justicia laboral, todo eso, Rebeca, es la reforma laboral, es mejorar nuestra ley para efectos de adecuarla a los tiempos que corren, para efectos de ayudarle a México a competir con otros países para ser más atractivo a las inversiones y que en lugar de que se vayan a Chile, a Brasil o Estados Unidos, se queden aquí en nuestro país y aquí se generen esas fuentes de trabajo. Entonces, lo que es muy lamentable, más que la situación laboral por sí misma, es la mezquindad política de los actores que teniendo en sus manos la posibilidad real de transformar de un día para otro las condiciones del mercado laboral en México, no lo hacen por mero cálculo político. Eso, insisto, es igual o más lamentable que la situación del mercado laboral por sí misma. Y hoy que es Día del Trabajo, sí viene al caso no solamente recordar a los mártires que ofrecieron su vida por mejores condiciones laborales. Hoy viene al caso señalar con nombre y apellido a los irresponsables diputados de la legislatura saliente del Partido Revolucionario Institucional que por instrucciones de su candidato a la presidencia Peña Nieto detuvieron su propia iniciativa, ya no digas la del PAN que es mucho mejor, su propia iniciativa de reforma laboral, insisto, por un mero cálculo político electoral. ¿Cuál es el fin de esta mezquindad política, Javier? El tema electoral, el tema de todo, bueno, pues de Peña Nieto que va hacia la presidencia. ¿Y quiénes son estos nombres y apellidos que nos acabas de mencionar? Bueno, particularmente estamos hablando de Enrique Peña Nieto en el primerísimo lugar, que fue el que le dio la instrucción al coordinador de los diputados del PRI, que es Francisco Rojas Gutiérrez, junto con él, bueno, pues toda la burbuja que le acompaña, y particularmente los legisladores del sector obrero que ya habían dicho que sí, que habían presentado la iniciativa incluso en tribuna. El mismo
presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, Tereso Medina, que por cierto ya ni es diputado, pidió licencia hace cosa de 3 semanas o un mes y ya se fue, votó el ARPA, Armando Neira, que ahora que él era el coordinador del grupo de trabajo para la dictaminación de la reforma laboral, no dictaminó nada, pero como premio ahora es candidato al Senado por la vía plurinominal. Rebeca, esto es increíble, esto es inadmisible. ¿Y cuáles son las causas, las razones más perversas? Una, evitar, como lo logró Peña Nieto, que hubiera alianza electoral en las elecciones del Estado de México entre el PAN y el PRD, porque a cambio de la reforma laboral logró que López Obrador y Alejandro Encinas pusieran a este último como candidato, pero no aceptaban la alianza, que era lo que buscaba Peña Nieto. Entonces logró perfectamente el propósito, evitar una alianza que le hubiera sido realmente competitiva a Erubiel Ávila. Y segundo, pues no colgarle una medalla al presidente Calderón ni al Partido Acción Nacional con la reforma laboral, porque sabe que con ello hubieran mejorado las condiciones laborales, el número de empleos, el mejoramiento de los, hubiera habido mejores salarios y pues esta mezquindad política de que prefiero que al país le vaya mal para que a ti te juzguen mal gobernante y yo como oposición pues aquí meramente voy esperando a que te muevas para empezar a hacer las cosas. Es el colmo del cinismo que hoy Peña Nieto y los candidatos a diputados y senadores se les llena la boca haciendo planteamientos y propuestas de reforma laboral cuando ellos mismos están deteniendo dicha reforma en el Congreso de la Unión de manera impune, y por eso es que hoy vale mucho el levantar la voz y señalarlos a estos por nombre y apellido y decir a los mexicanos, cuidado, porque los están engañando, estos son mezquinos y están haciendo de la reforma laboral un botín político en lugar de un vehículo para la competitividad. No aprobar esta reforma, como tú lo mencionas por la bancada del PRI, es lo que logra, lo que tú ya nos venías mencionando, pues esta justicia laboral sumamente lenta que pues por supuesto afecta a todos los mexicanos. Por supuesto, es que mira, hay una cosa muy perversa. La justicia laboral está durando a nivel federal promedio 50 meses cada juicio individual. ¿Sí? 50 meses. ¿Pero por qué es tan lento? Por 2 razones. Primero, porque 6 de cada 10 juicios no son realmente laborales, son demandas administrativas de seguridad social, pero como tenemos una ley que no distingue, se tienen que deshogar como si fueran juicios, lentísimo. Pero la razón más perversa de todas, Rebeca, es que como se acumulan salarios caídos en un juicio laboral, los salarios caídos es como si se le pagara el salario al trabajador que demanda, que fue despedido y demanda a su patrón. Bueno, el patrón tiene que ir acumulando los salarios de todos esos meses, aunque no trabaje a quien despidió. Y es un incentivo muy perverso porque entre más tiempo dure, pues más salarios caídos se acumulan y entonces eso es un arma de extorsión de los abogados vivales, representantes de los trabajadores que demandan al patrón, y eso es un arma de extorsión para que conforme vaya pasando el tiempo, pues le va saliendo más caro el juicio al patrón y termina por ceder y doblar las manos para darle dinero tanto al abogado como al trabajador que lo contrató. Por eso la justicia es tan lenta, porque tiene los incentivos exactamente al revés. Mientras no cambiemos eso, pues vamos a seguir con un diagnóstico como el que hoy está reflejando nuestro mercado laboral. Pues Javier, en beneficio de toda la ciudadanía y por supuesto en beneficio de los mexicanos, de los mexicanos económicamente activos, de los mexicanos que viven en la informalidad y de los mexicanos que no tienen dinero hoy para subsistir porque no encuentran pues algún tipo de oportunidad, no encuentran trabajo, pues esperemos que estas reformas se lleven a cabo y esperemos que no se siga entorpeciendo pues por los gobernantes y también por supuesto por todos aquellos que nos representan a los ciudadanos y sí se hagan las reformas necesarias porque los mexicanos hoy en día lo necesitan y hoy es un buen día para exigir y pues no hay nada que festejar, aún tenemos más bien mucho que hacer, Javier. Pues sí, pero lo que pasa es que ya se van, ya se despidieron ayer, en medio de aplausos y porras y fotos, y todavía les van a pagar el mes de mayo, junio, julio y agosto, ¿verdad? Trabajan con 2 periodos ordinarios al año, ya no se van a preocupar por estas reformas, ya cada chango a su mecate, y esto es lo que es increíble. Nos vamos a tener que encargar nosotros en la próxima legislatura a partir de septiembre. Y sí te digo algo, voy a empujar con todo la reforma como lo hice cuando era secretario del Trabajo. Voy a empujar esa reforma, pero aquel que se niegue otra vez por mezquindad o cálculo político, igualito,
con nombre y apellido lo voy a exhibir ante los mexicanos, porque ya no se vale que estos se ostenten como representantes populares cuando son representantes exclusivamente de sus intereses personales. Y pues lamentablemente los que nos vemos afectados somos los mexicanos. Así es, y por lo menos nosotros tenemos trabajo, Rebeca, pero cuánta gente que nos está viendo en la televisión en este momento están buscando trabajo y que podrían estarlo encontrando con mejores condiciones para quienes están generando fuentes de empleo, pero no lo logran precisamente por este cálculo político de toda la vida. Y este que se dice moderno, este candidato que se dice que es el que, y tú sabes que te voy a cumplir, le está cumpliendo a los suyos, a sus intereses, pero no a los intereses de todos los mexicanos. Bueno, esperemos que quien sea que sea, como sea que llegue, que el próximo gobernante de México pues pueda llevar las reformas y que puedan hacerse las reformas correctas para el beneficio, por supuesto, de toda la ciudadanía. Javier, muchas gracias y pues estamos en contacto. Muchas gracias, Rebeca. Buenas noches. Buenas noches.